Bienvenidos a Conversa. El día de hoy, nuestro invitado nos va a platicar sobre la planta petroquímica más importante de México y América Latina. Nos referimos a Braskem Idesa, una empresa que se ha vuelto envuelta en una serie de comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. Con nosotros, el ingeniero Sergio Plata Azpilicueta, director de Mercadotecnia de Braskem Idesa. Buenas tardes. Hola, Sergio. Qué bueno que nos acompañas. Un gusto haber aceptado nuestra invitación. Quisiéramos que nos informaras qué es Braskem Idesa y qué proyectos maneja la planta más importante de petroquímica en México. Gracias, Jalil, por tomarnos en cuenta como Braskem Idesa para poder platicar de un sector que sin duda es estratégico para el país, que es la petroquímica. También saludo a nuestro amigo Roberto y a la gente que también nos está sintonizando. Un gusto en saludarlos y poder estar con ustedes platicando de lo que es Braskem Idesa. Pues mira, Jalil, como tú sabes, nosotros somos una empresa que en el año 2008 participamos en una subasta pública internacional que Petróleos Mexicanos lanzó aquí en nuestro país con la finalidad de desarrollar la cadena del etileno y del polietileno. En estos años, Braskem y Grupo Idesa hicieron una alianza estratégica para participar en esta subasta y pues bueno, fuimos ganadores de este proceso y construimos la principal, una de las principales plantas petroquímicas a nivel Latinoamérica, con una inversión de 5.200 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de construir esta planta era poder producir polietileno. Para la gente que nos está viendo y que a lo mejor no conoce con mucha precisión qué es el polietileno, pues bueno, el polietileno son pellets, son esferas muy pequeñas de plástico, de diferentes densidad, puede ser de alto o de baja, y que sirve para la industria del plástico en México. ¿Qué se produce con esta materia prima que nosotros desarrollamos? Pues se puede transformar este polietileno en bolsas, en tambos, en cubetas, en tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo era construir esta planta para abastecer de esta materia prima a lo que es el mercado mexicano y así disminuir o evitar la entrada de importación de polietileno, porque este mercado estaba pues muy desarrollado por parte de las petroquímicas americanas aquí en nuestro país. Pemex era otro competidor que estaba haciéndole frente a esta distribución de materia prima que venía de Estados Unidos. Entonces, desarrollamos esta planta de 5.200 millones de dólares y ahorita que ya tenemos 4 años en operación, empezamos operaciones en el año 2016, estamos en una segunda fase en la que estamos considerando poder tener una producción mayor de polietileno. Sin embargo, requerimos más materia prima, Jalil, Roberto, que es etano. El etano es un derivado del gas natural. Desafortunadamente, la producción de etano no ha sido la suficiente en nuestro país. Eso está limitando inclusive la producción actual, pero nosotros estamos importando etano de Estados Unidos y está llegando al puerto de Coatzacoalcos a un área de trasvase donde a través de isocontainers que son transportados por fules, es llevado en estado líquido este etano hasta nuestra planta. Llega en un barco, se hace un trasvase a los isocontainers, de los isocontainers llegan a nuestra planta, ahí descargamos y con esto estamos teniendo ahorita un porcentaje de aproximadamente un 10%, un 12% más en la producción de Braskem Idesa. Este fue un proyecto que el año pasado inició operaciones y que tuvo una inversión aproximadamente los 40 millones de dólares. Sin embargo, Braskem Idesa está buscando, en conjunto con el sector, está buscando soluciones para poder tener más suministro de materia prima. Esto sería importar etano de Estados Unidos, tener una terminal de almacenamiento en el puerto o en la zona de Coatzacoalcos y de ahí hacer llegar etano
ya sea a Braskem Idesa o a otros usuarios, como es, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, a través de los proyectos de infraestructura que hace algunas semanas el presidente anunció, también traen esta idea. Hemos estado platicando en relación a esto y pues son de los proyectos más importantes que traemos ahora para poder aumentar capacidades y que otros productores como es Pemex también pueda aumentar sus capacidades también de polietileno, pero también de otros derivados del etileno que son muy necesarios en el mercado mexicano. Gracias, Sergio. No sé, Roberto, que si tengas tú alguna cuestión, una pregunta. Tú hablabas mucho de la responsabilidad social que deberían tener las empresas, ¿no, Roberto? ¿Tú consideras que Braskem Idesa cumple con esto? Así es, antes que nada, gracias por invitarme, Jalil. Bienvenido, Sergio. Como siempre, un abrazo. Gracias, Roberto. Sí, mira, el saber de Braskem Idesa como la petroquímica más grande y moderna que hay en América Latina en los últimos años, pues obliga necesariamente a pensar sobre cuál ha sido el impacto social, económico y ambiental que ha tenido esta gran planta en Coatzacoalcos, en la región completa, ¿no? Del sur-sureste, porque no es nada más de un solo lugar o un estado. Es una planta con impacto, diría yo, nacional, pero que empieza a verse a nivel regional. Y pues si esto lo llevamos a lo que es la responsabilidad social que deben de tener todas las empresas, sobre todo aquellas que son tan grandes, y saber un poco sobre ese impacto que ha tenido en el desarrollo de toda esa zona, nos gustaría que nos platicaras a ese respecto cuál ha sido ese desarrollo antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior, esperemos, ¿verdad? Que ya en cuanto pase esto, pues sea un arranque para todos, ¿no? Claro. Muy positivo. ¿Cuáles serían esos impactos, repito, social, económico y ambiental de Braskem Idesa? Sí, fíjate, Roberto, que es una pregunta muy interesante y muy amplia que nos gusta mucho compartir con las personas que, por ejemplo, tienen este interés en particular. Te podría decir, por ejemplo, cuando iniciamos este proyecto que me remonto a los años 2008, que fue esta subasta, pero que en el 2011 iniciamos la construcción de la planta, la empresa contrató a un grupo de especialistas en estos temas para tenerlos dentro de la compañía, trabajando en la parte social, ambiental, y bueno, la parte económica era un asunto que por añadidura, por la inversión, se iba a presentar en la zona. Y voy a dar algunas cifras previas de ese impacto que fue cuando llegamos aquí a México a construir la planta. Por ejemplo, llegamos a tener en toda la fase de construcción que inició en el 2011 y que concluyó en el 2016, en el primer trimestre del 2016, pasaron 26,000 personas en ese proyecto de construcción de esta planta petroquímica, ¿no? El punto más álgido, por ejemplo, de mano de obra que se contrató fue en el año 2015, en el primer cuarto del año, llegamos a tener 17,000 trabajadores que todos los días iban a la planta a construir este gran complejo, ¿no? Imagínate, 17,000 trabajadores, eran 17,000 familias que tenían un sustento económico que les llegaba en el día a día, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, hizo que alrededor de 400 pymes mexicanas fueran contratados en esa fase de construcción para brindar diferentes servicios o productos a la construcción de esta planta, ¿no? Sin embargo, esto nos llevó a pensar de que desde el inicio de la fase de construcción teníamos que tener un programa ambiental y un programa social. El programa social consistió en conocer cuáles eran las comunidades más cercanas a la planta en un radio de 2 kilómetros a la redonda, en un radio más amplio de 5 kilómetros a la redonda y en un radio más amplio de 20 kilómetros a la redonda. En una fase de construcción como este gran proyecto, por ejemplo, pues sin duda teníamos que movilizar personal, tener vehículos de carga que
circulaban por las comunidades, por las vías de comunicaciones más importantes de la ciudad. Entonces, empezamos a desarrollar programas y unas comunidades que estaban alrededor del proyecto, pero también en un radio de 2, 5 y 25 kilómetros, ¿no? Algo muy importante que se hizo es que dijimos, a ver, vamos a construir esta planta y tenemos que contratar a la mano de obra local. Entonces, por ejemplo, se hizo un censo de gente que tuviera habilidades, conocimientos en diferentes etapas de la construcción para que pudieran ser parte de la obra y pudieran ser contratados, y esas personas que vivían a los alrededores de Braskem y de esa económico. En la parte de ambiental, por ejemplo, y también que tiene que ver con la parte social, tuvimos un grupo de arqueológicos, contratamos un grupo de arqueólogos que en conjunto con el INAH estaban exclusivamente contratados por si llegamos a ver algún hallazgo arqueológico, ellos mismos hicieran la recuperación de las piezas, las pusieran a resguardo, pudieran liberar las diferentes áreas donde estábamos llevando a cabo actividades de construcción y así continuar con los trabajos. Te puedo decir por ahí, por ejemplo, que tuvimos un rescate aproximadamente de 3,000 piezas arqueológicas, entre piezas completas o fragmentos de ellas. Inclusive, Braskem y DS en conjunto con el INAH editaron un libro que pues plasmamos ese hallazgo que se tuvo de esta importancia, y que fue un libro que presentamos ante la comunidad de la zona sur de Veracruz y que lo dejamos como un documento que permite conocer qué pasó durante ciertos años posterior a la cultura, perdón, previo a la cultura olmeca muy asentada en esa zona, ¿no? En la parte ambiental, por ejemplo, hicimos un estudio muy serio con ayuda de las autoridades de Semarnat, donde identificamos las diferentes especies, tanto de fauna como de flora, que podíamos encontrar en estas 200 hectáreas que es nuestro proyecto. Y hay algo muy interesante. Las autoridades mexicanas nos hicieron saber que podíamos encontrar una especie que se llama Ceratosamia micheliana. Esta especie es un fósil viviente que data de los tiempos de la prehistoria. Lo más asombroso y maravilloso de esta especie de flora es que solamente en México y en esa parte del país la podemos encontrar. Y encontramos alrededor de 300 plantas de esta especie. ¿Qué hicimos? Las reubicamos para tenerlas en un lugar obviamente seguro, acorde a su hábitat, y desarrollamos un programa de reproducción de esta especie, y ahorita te puedo decir que tenemos 1,500 plantas perfectamente identificadas y cuidadas de esta Ceratosamia. Eso nos llevó a Braskem y DS a adquirir un predio muy cercano a nuestra planta, que se conoce como el predio El Benjamín, de 117 hectáreas, donde tenemos exclusivamente actividades de conservación de flora, fauna, ¿no? Ahí encontramos especies de mamíferos, reptiles, aves inclusive, que están en peligro de extinción y que en esta reserva, que están en completa libertad, les permite estar pues salvaguardados, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya tenemos actividades muy específicas en las comunidades. Ahora el trabajo ya es más especializado, ustedes conocen muy bien esta industria. ¿Y qué hacemos? Las personas, por ejemplo, que tienen habilidades o que no las han adquirido, por ejemplo, hemos desarrollado programas de educación que les permite ser parte de la mano de obra de las empresas contratistas que le brindan servicios a Braskem y DS. Entonces, ha sido un trabajo muy arduo. Me puedo llevar toda la hora platicando de muchas de las actividades que desarrollamos ahí en la planta, en este sentido, pero sí decirles, por ejemplo, que toda esta parte social y ambiental, y sobre todo de una empresa que hoy en día genera 3,000 empleos totales, son 800 empleos directos y alrededor de 2,200 empleos indirectos los que generamos, pues genera un impacto económico muy importante en la zona sur de Veracruz.
y se vino la pandemia, ¿no? La pandemia, qué bueno que me recuerdas esa parte, Roberto. Sí. Desde que inició la pandemia, por ejemplo, nuestro enfoque como negocio fue surtir de materia prima aquellos transformadores de polietileno que transformaban la materia prima en productos que servían para fines médicos, ¿no? Envases, caretas, diferentes insumos que se requieren en el mercado, en el mercado médico, farmacéutico, con la finalidad, pues, de que no existiera un desabasto. Fuimos considerados una industria esencial, eso nos permitió continuar en operación, pero también socialmente lo que hicimos, por ejemplo, en las comunidades, hicimos una entrega de kits anti-COVID, que a las comunidades más cercanas con cierto índice de pobreza, cada determinado periodo de tiempo les llevamos estos kits, aunado a una despensa básica, con la finalidad de poder ayudar a sobrellevar esta etapa tan crítica que se tiene en el país, porque ustedes saben, la actividad de todas maneras ha disminuido, se han perdido empleos, hay familias que lamentablemente no tienen un sustento económico en este momento, entonces estamos brindando esta ayuda, ¿no? Por un lado. Pero también al gobierno de Veracruz, específicamente a la Secretaría de Salud, hemos donado aproximadamente 22 millones de pesos en equipo médico, equipo de protección para médicos, enfermeras, que están en la lucha, en el primer cuadro de defensa de esta enfermedad en los hospitales COVID que están ubicados aquí cerca de nuestra planta. En Coatzacoalcos se tienen 3 hospitales, la Clínica del Seguro Social, el Hospital General de Coatzacoalcos, Valentín Gómez Farías y el Hospital Materno Infantil, que en este último hospital, por ejemplo, Roberto, hicimos algunas adecuaciones y algunas mejoras en la parte de mantenimiento para poderlo tener habilitado, para poder recibir personas con esta enfermedad, ¿no? Entonces, y quiero decirte también que en las comunidades hemos implementado un monitoreo de salud. ¿A qué me refiero con esto? Mensualmente con una asociación civil de Coatzacoalcos y con un grupo de médicos altruistas, damos consultas, así como tenemos esta charla nosotros, en las diferentes casas de salud de las comunidades. Las personas llegan, se conectan a través de una empresa proporcionó, a través de un médico también que la empresa pone a disposición ahí de las comunidades para que con otros médicos especialistas puedan comentar, puedan decir cuáles han sido o cuáles son en ese momento sus principales molestias en cuestiones de salud, ¿no? Y reforzamos mucho la parte de el uso de cubrebocas, lavado permanente de manos, continuo, y también el consumo de vitamina C, sobre todo en esta etapa crítica que tenemos de COVID, ¿no? Bien, definitivamente muy loable el trabajo que se hace y también quiero pensar en ese impacto al número de empleos que tanto directos como indirectamente se crean, pero también algo que es fundamental, Sergio, en proyectos como este, que pensamos que debería de existir más, ¿no? Sin duda. Pues es efectivamente la infraestructura que se requiere para que pueda dar viabilidad a los procesos, ¿sí? La infraestructura de puertos, la infraestructura de carreteras, todo este crecimiento e infraestructura que se requiere, ¿no? Muy necesaria. ¿Cómo ha sido el acompañamiento, en este caso, de ese crecimiento de infraestructura al plantarse en Coatzacoalcos una empresa como esas tan grandes, ¿no? Que bueno, no le es ajena al Estado, porque pues es el Estado petrolero, ¿no? Por excelencia, con otras tantas plantas. Pero una de estas tan modernas pues requiere, como lo mencionabas hace un rato, ¿no? En la logística, pues también un desarrollo de infraestructura. ¿Qué hay? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Y qué seguiría para que pudiera mejorar? Porque estamos pensando en un futuro después de la pandemia, en donde seguramente la productividad tendrá que aumentar y pues diversificarse hacia los diferentes mercados, ¿no?
Sí, ha sido todo un reto, hay que decirlo. Hemos tenido, sí, el acompañamiento de autoridades en este tema, porque si bien somos la empresa más grande, privada, ahorita en la zona, pues ustedes que conocen el sector, pues saben que hay otras empresas más, ¿no? Como Celanese, Grupo Idesa, Clarean, Beta, Joaquín, Oxiteno, y sin duda sí es una materia en la que hay pendientes todavía, ¿no? En la parte de infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura carretera. La infraestructura carretera tiene problemas serios en cuanto a capacidad para la movilidad de personal y de carga también. Hay un tema de inseguridad que ha disminuido, quiero decirlo, que ha disminuido en el sentido de ataques directos contra las empresas o contra nuestras unidades de carga que transportan nuestros materiales. Pero cuando recién empezamos operaciones, sí existía un problema serio de robo de carga, ¿no? Ahí, en conjunto con autoridades federales y estatales de seguridad, creamos diferentes estrategias a fin de disminuir el robo de carga, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, una de las inversiones, bueno, gastos más bien que tuvimos que hacer y que mantenemos es la parte de, tenemos contratada seguridad privada que escolta nuestros camiones hasta diversos puntos, ¿no? A fin de poder evitar con esto, pues, el robo de mercancía, ¿no? Y eso también se debe, por un lado, a la falta de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura carretera. ¿Qué hay en este sentido? Bueno, las autoridades han hecho algunos compromisos que han ido cumpliendo, sin duda, eso hay que reconocerlo. Nuestra principal vía de acceso a la ciudad o a la zona industrial, que es la carretera federal 180, está teniendo una ampliación a 4 carriles. Ha sido un proceso lento, lleva ya varios años, sin embargo, sí se está presentando, sí se está dando. Sin embargo, si pensamos en que queremos que esta zona, esta región o el sector se pueda, tenga un impulso, tenga un crecimiento posterior a la pandemia, tenemos que invertir constantemente en la parte de seguridad, perdón, en la parte de mejoramiento carretero, ¿no? Mencionabas hace un momento la parte de puertos. Hay un proyecto muy importante que está impulsando el gobierno de la República, que anteriormente se llamó Zonas Económicas Especiales, ahora se llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y ahí están haciendo ya ahorita algunas ampliaciones del puerto que da hacia la parte de la laguna de Pajaritos, no hacia la parte de la ciudad de Coatzacoalcos. Entonces ahí se está teniendo una ampliación de los muelles, por ejemplo, de las vías de acceso, porque la idea es poder atraer transformadores que utilicen las materias primas que utilizamos en esta petroquímica, en la nuestra o en las de otros jugadores del sector, y las empresas que le dan valor agregado a esas materias primas para poderlas hacer un producto final, sean las que vengan y se establezcan en esa parte del sur de Veracruz. ¿Cuál va a ser una de los principales atractivos? La generación de incentivos fiscales, ¿no? Se hablan de incentivos fiscales agresivos, muy similares a los que se habían aprobado con la creación de zonas económicas, que era no pagar IVA ni ISR en los primeros 10 años, los siguientes 10 años, o sea, del año número 11 al 20, un 50% en el pago de impuestos de IVA y ISR. Entonces son incentivos muy atractivos que podría ayudar a alimentar esta necesidad de atracción de inversión, pero algo que nosotros hemos hecho hincapié en la autoridad es que tenemos que continuar modernizando puertos, mejorando constantemente las vías carreteras y también la parte de ferrocarril, ¿no? El servicio ferroviario tiene que mejorar. Creemos que es un sector que tiene que abrirse aún más para que pueda haber más competencia y mejor servicio a los industriales que estamos en esa zona. No, te escuchamos, Roberto. No sé si tenga ahí Me parece que es muy interesante, ¿no? Las nuevas perspectivas que hay en infraestructura, el tren transísmico, ¿no? Que el crecimiento del sur-sureste tendría que dar para que tuviéramos esa potencialidad. Y sobre eso te quisiera preguntar, ¿cuál es la perspectiva como petroquímica de Braskem hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo ve el futuro
del mercado nacional y el mercado internacional para Braskem, siendo que la petroquímica, y es una frase que he dicho mucho tiempo, la química es progreso, ¿verdad? Y la petroquímica guarda siempre pues, ese mayor valor agregado, ¿no? de la transformación. ¿Cómo ve Braskem Idesa este futuro? ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento y hacia los mercados tanto nacionales como internacionales, estimado Sergio? Bien, fíjate que hay un futuro prometedor, sin embargo, para que ese futuro prometedor se pueda concretar en inversiones, se pueda concretar obviamente en generación de empleo, y con esto obviamente pues una mejora para las familias de esa importante región y con un impacto país, requerimos tener, Roberto, más disponibilidad de materia prima. Y la disponibilidad de materia prima tenemos en este momento, desde nuestra perspectiva como empresa, dos grandes posibilidades de obtenerla, ¿no? Una es a través de Pemex, ¿no? Si Pemex hace las inversiones necesarias para mejorar la extracción de crudo y gas, sobre todo de gas natural, y con esto obviamente pues los derivados del gas natural como es el etano, por ejemplo, que es una materia prima indispensable para la petroquímica, si tenemos esa disponibilidad de materia prima, todas las plantas, puedo asegurar que todas las plantas asentadas en esa región específica del país, pueden inclusive aumentar sus capacidades de producción. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque el mercado mexicano tiene un déficit de alrededor de 30,000 millones de dólares en productos químicos. ¿Qué significa esto? Que estamos comprando productos químicos de otras partes del mundo, principalmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no los estamos produciendo aquí. ¿Y por qué no los estamos produciendo aquí? Porque no tenemos suficiente materia prima para hacerlo, ¿no? Entonces es algo muy importante tener disponibilidad de materia prima desde ese momento. Puede ser vía a través de Pemex. Consideramos que las inversiones que se han venido haciendo específicamente en la parte de exploración y producción son importantes. Sin embargo, es una industria muy demandante, muy demandante. Y creemos que si Petróleos Mexicanos considera la participación de inversión privada en estos temas, pues puede ser un gran jugador en el mercado y ganar, obviamente, o tener una rentabilidad que mucha falta le hace a esta empresa productiva del Estado. Por otro lado, si quiere resultado más inmediato, creemos que una solución importante es importar etano de Estados Unidos. Los precios en América del Norte del gas natural, del etano, son precios muy competitivos, ¿no? Esto se ha venido dando y ustedes lo conocen muy bien, Roberto, Camil, a raíz de los hallazgos y la explotación que se tiene de shale gas en Estados Unidos. Entonces, el poder importar etano de Estados Unidos, sin duda en el corto plazo, y me refiero a corto plazo, 2, 3 años, pudiéramos tener una terminal importante de talla internacional para abastecer, por ejemplo, a Braskem Idesa, para abastecer al propio Pemex, ¿no? Y con esto, obviamente, aprovechar ese déficit del mercado que tiene México. 30,000 millones de dólares es una cantidad muy importante de dinero, ¿no? Hablamos de 6 veces el costo de nuestro proyecto, por ejemplo. Y ese es un déficit anual, Roberto. Y en el mercado internacional, si logramos hacer esto, por ejemplo, o sea, de tener suficiente materia prima, ya sea vía Pemex o también importado, podemos aprovechar muy bien otros mercados, como por ejemplo el asiático, el mercado europeo, por ejemplo, el mercado sudamericano por la parte del Pacífico, para poder abastecer de productos químicos, petroquímicos, sobre todo productos químicos, a esas regiones del mundo. ¿Por qué? Porque tendríamos materia prima muy competitiva que nos permitiría ser muy competitivos en el mercado, ¿no? Y ahí lo que sí sería necesario, Roberto, es
toda esta infraestructura de la Franja del Pacífico, sobre todo llámese puertos, tenerla muy modernizada para poder movilizar la carga y poder hacer llegar los productos mexicanos hacia otras partes del mundo. Braskem Idesa, por ejemplo, estamos importando polietileno a más de 43 países en diferentes partes del mundo, ¿no? Desde desde África, en la parte norte de ese continente, Europa, estamos también en Estados Unidos metiendo polietileno. El mercado asiático, no se diga, es uno de los mercados más importantes. Entonces, posibilidades hay. Las empresas mexicanas pueden ser muy competitivas. ¿Qué necesitamos? Disponibilidad de materia prima. Entonces, el futuro sí es halagador, pero tenemos que actuar rápido. Oye, Sergio. Sin duda, pues la fórmula mágica que tiene que detonarse, no únicamente en México, ¿no? En todos lados, es el acompañamiento entre gobierno e iniciativa privada, trabajar en conjunto para poder establecer las bases, ¿no? De un desarrollo económico, ojo, también sustentable. Sin duda. Es una parte importante también que mencionas, pero sin duda el saber que el construir entre ambas entidades pues va a generar riqueza y un mejor estatus en todo el país, ¿no? Ganar, ganar. Yo tengo una pregunta. Sí, Yo tengo una pregunta que se ha manejado mucho, que Braskem Idesa es de los impulsores de la famosa tecnología 4.0. ¿Qué es eso? Oigo hablar a Endresenhauser, oigo hablar a Honeywell, oigo hablar a muchas empresas de lo mismo. Si nos pudieras explicar más o menos qué significa esto y en qué se aplica todo lo que acabas de mencionar. Sí, fíjate, Jalil, que pues bueno, tenemos una tecnología de punta, tenemos Technip en la parte de producción de etileno, contamos con tecnología de Lion del Basel e Ineos para los diferentes tipos de polietileno que producimos, que es polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, ¿no? Sin embargo, ahora, por ejemplo, hicimos una inversión interesante en entrenamiento y en un desarrollo tecnológico en conjunto con Honeywell, donde, por ejemplo, nuestro proyecto se llama el proyecto Cíclope. A través de este proyecto, ¿qué estamos haciendo? En tiempo real, nuestros operadores que están en el primer frente de batalla, en el día a día, en conjunto con nuestros panelistas que están en el cuarto de control, por ejemplo, están llevando a cabo actividades de reparación, de mantenimiento de la seguridad a través de una serie de cascos inteligentes con diadema, donde permite ver a nuestros panelistas a través del operador con este casco inteligente cuáles son los diferentes parámetros que están teniendo diversos equipos en la planta durante el proceso de producción y en conjunto poder tener soluciones inmediatas para poder en un momento dado evitar riesgos, mejorar la productividad de la planta, pero sobre todo encaminado hacia un sistema del mantenimiento de la seguridad. Entonces, eso es, por ejemplo, la industria 4.0. Lo que estamos buscando es digitalizar parte de los procesos que anteriormente se hacían de manera manual o mecánica, ¿no? Otro, por ejemplo, es que a través del sistema de control distribuido que se tiene en la planta, también nuestros operadores ya están bajando al campo de operaciones y a través de un sistema de tablets que tenemos con un Wi-Fi en campo, exclusivo de la compañía, podemos mandar diferentes informaciones que permitan a nuestros panelistas poder tener control total de los equipos en el tiempo real, con indicadores sumamente eficientes, más bien sumamente fidedignos en información, y que eso, pues obviamente, redunda en temas de seguridad, ¿no? Entonces, podría decirte que es lo que estamos, entre otras cosas, pero a manera de simplificar, es lo que estamos haciendo en la planta a manera de estar en esta industria 4.0, digitalizarla, pero también es la obtención de información que nos brinda esta alta tecnología que manejamos en la producción para poderla entender, hacer diferentes proyecciones
para que la planta pueda estar siempre en términos muy eficientes de uso de energía, de uso de materia prima, produciendo para ser más competitivos en el mercado. Finalmente de eso se trata, Jalil, de poder ser competitivos en el mercado y poderle dar a nuestros clientes un mejor servicio y un mejor producto. Caray, Sergio, esta es una información que debe de conocer la ciudadanía, el pueblo en general, los técnicos, los ingenieros. Muchas gracias por compartirla. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú tienes alguna última pregunta que quieras mencionarle a Sergio? ¿Algún último detalle que quieras platicar con él? Sí, por supuesto. Ya que nos ha comentado la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia tecnológica, desde luego, son factores muy importantes y factores que también, como nos lo ha explicado Sergio, pues son factores que también ayudan a todo este gigantesco llamado Braskem Idesa, ¿no? Y pues otro de los factores que quiero preguntarle precisamente esa transferencia tecnológica, porque se sabe que hay una relación estupenda con muchas universidades, incluso con el Politécnico, con nosotros han tenido una muy buena relación, y sobre todo con universidades que también son cercanas, ¿no? de la región, y tienen programas interesantes. Sergio, siempre el recurso humano, ¿verdad? Y cuando es calificado, pues es otro de los factores que ayuda a un buen desempeño en cualquier empresa, ¿no? Sí, fíjate que desde que iniciamos este proyecto, por ejemplo, cuando íbamos a hacer la contratación de nuestros operadores de la planta, acudimos a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, que está ubicada ahí en Anchital, donde está nuestra planta, y ahí hicimos una convocatoria a través de la universidad para los egresados. Llegamos a recibir alrededor de 2,000 candidatos para poder trabajar como operadores de Braskem Idesa. En esa ocasión hicimos una selección o más bien, finalmente, en todo este universo de egresados, recibimos alrededor de 350 exalumnos de esta casa de estudios y empezamos a entrenarlos, ¿no? Empezamos a entrenarlos 2 años antes de arrancar la operación. Hicimos una mezcla entre operadores y supervisores que habían trabajado en otras industrias, ya gente con más experiencia, para que estos a su vez pudieran transmitir conocimientos a estos jóvenes, ¿no? A estos jóvenes casi recién egresados, la mayoría de ellos. Y obviamente también este modelo en otras áreas también lo implementamos con universidades como la Veracruzana, como el ITESCO, antes de iniciar las operaciones de la planta, ¿no? Y en la parte de transferencia tecnológica, hicimos mucho la transferencia de conocimiento tecnológico a estos jóvenes, puesto que, por ejemplo, los capacitamos en Francia, en Italia, en Brasil, para que pudieran conocer la tecnología que íbamos a utilizar durante la etapa ya de operación de la planta, ¿no? Y hoy en día tenemos un programa muy robusto de estadías de jóvenes universitarios a la planta, donde también tenemos un programa muy estricto para su selección. Tienen que ser jóvenes en los últimos semestres de sus diferentes carreras, muy relacionadas obviamente a la petroquímica, jóvenes que estudian química, ingeniería ambiental, por ejemplo, mecatrónica, ingeniería eléctrica, digo, carreras muy afines, porque son obviamente de las áreas que requieren este tipo de jóvenes. Y es muy robusto porque fíjate que algo que estamos haciendo es, los jóvenes una vez que son seleccionados, se les asigna un líder y ese líder les asigna un problema que tiene la planta en específico, dependiendo del área. Y el joven, de acuerdo a su perfil, pues tiene ciertos conocimientos básicos que le permiten afrontar o analizar el problema. Sin embargo, en todo momento está acompañado por el líder que lo acoge desde que llega a la planta y lo está acompañando, guiando para poder encontrar las soluciones que requiere ese problema en específico.
te podría decir, por ejemplo, que en esta fase, al finalizar más bien ya esta fase de resolución de problemas, los jóvenes hacen una presentación de sus diversos hallazgos que tuvieron durante esa etapa de aprendizaje en la búsqueda de la solución de este problema, y esta presentación la hacen ante directivos de la compañía, su líder que los estuvo acompañando a lo largo de ese proceso, y directivos de su escuela. Hemos tenido alrededor hasta principios de este año aproximadamente más de 250 jóvenes que han pasado por este proceso, y que sin duda eso les permite a ellos ir más capacitados para poder insertarse al mercado laboral de una forma más competitiva, ¿no? Independientemente de eso, tienen ciertas prestaciones. Les damos una beca de aproximadamente 4,500 pesos mensuales, se les da transporte de su hogar a la planta, se les da alimentación también. Y bueno, eso era antes de la pandemia, ¿verdad? Hoy en día, a pesar de que estamos en pandemia, hicimos una selección de jóvenes y desde su casa también nos están ayudando a solucionar problemas que tiene la compañía, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de que han puesto y cada vez nos brindan jóvenes más competitivos, jóvenes más brillantes, y que sin duda serán los líderes en los próximos años de este importante sector para el país. Sí lo creo. Pues mira, podríamos pasar mucho tiempo. En otra charla será oportuno platicar del diseño de la planta, del diseño de punta, sobre la confiabilidad operativa, sobre la parte también de seguridad, salud, de los sistemas de gestión que ustedes tienen, ¿no? Así como la seguridad e inspección. Ojalá que tengamos próximamente esa oportunidad, porque también es muy importante. Sí, va a haber esa oportunidad, Roberto, bueno, porque tenemos pendiente el IMIC. Así es. Claro. Y qué bueno, porque ahora nos has dado un panorama muy interesante, muy claro de lo que representa esta gran empresa mexicana para el país, en la región, y pues es necesario siempre el conocer en nuestro sector las empresas más importantes y protagonistas de cambio, ¿no? Pues por mi parte es todo, Sergio, te agradezco mucho tu información. Jalil, te agradezco, como siempre, que me tomes en cuenta para poder tan a gusto platicar con la gente del sector. Muchísimas gracias, Sergio Plata, por aceptar la entrevista para este espacio. El ingeniero Roberto Casillas, como siempre, gracias por la asesoría técnica que siempre nos incluyes en cada programa. Y bueno, esto fue Conversa con Sergio Plata, director de Mercadotecnia de Braskem Idesa. Muchísimas gracias y un saludo a todos.